Levítico capítulo 17. Una vez que analizamos todo el ritual de los sacrificios que debían ser ofrecidos en Yom Kippur, así como el propósito de la sangre de los animales sacrificados, que era para expiación de los pecados del pueblo de Israel, en este capítulo vamos a ver mandamientos que son prohibitivos y que tuvieron el propósito de resguardar la santidad de los sacrificios destinados para ser consagrados como ofrendas, al prohibir que los animales sacrificados con propósitos de consagración fueran degollados fuera del santuario, o en su caso debían ser traídos al santuario para su consagración correspondiente. Dice desde el versículo 1, Levítico 17, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado el Señor. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Señor delante del tabernáculo del Señor, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Este pasaje se ha interpretado en dos sentidos. Uno, que indica que este pasaje aplica solo para los animales que eran consagrados para un propósito específico en el tabernáculo. Y otra opinión es en el sentido de que aplicaba para el sacrificio de cualquier animal durante el tiempo en el que Israel estuvo en el desierto. Deuteronomio capítulo 12, verso 20 dice así, cuando el Señor tu Dios ensanchare tu territorio, como Él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que el Señor te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas. Y como dice, fíjate cómo dice, como te he mandado yo, es decir, la forma en cómo debían ser sacrificados los animales. Y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así las podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas, solamente que te mantengas firme de no comer sangre. Porque la sangre es la vida, fíjate, desde aquí, bueno, ya vamos a ver en este capítulo 17 que precisamente se habla del tema de la sangre. Y en Deuteronomio se repite, se confirma. De hecho, en la Torá, en diversos pasajes de la Escritura, se confirma, se reitera este mandamiento prohibitivo acerca de comer sangre. Dice, y no comerás la vida juntamente con su carne. Recordemos que cuando Israel fue liberado de Egipto, pues muchos extranjeros se unieron al pueblo de Israel al ver todas aquellas maravillas de Dios que hizo en aquella tierra, lo que indiscutiblemente pues implicaba la necesidad de establecer leyes que restringieran acerca de qué hacer y qué no hacer, con el propósito de que los extranjeros no quisieran continuar realizando prácticas paganas en medio de la congregación de Israel, como lo que sucedió con el pecado del becerro de oro, por ejemplo, en donde muchos israelitas pues se corrompieron. Dice Números capítulo 11, verso 4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Vemos cómo es que la influencia de los extranjeros pesó sobre los israelitas. Era algo muy entendible que los extranjeros procuraran continuar con sus fiestas religiosas paganas. Recordemos que en Egipto se encontraban las deidades que ellos veneraban y realizaban culto a los demonios, al igual que muchos israelitas lo hicieron, según lo confirma el versículo 7 de este mismo capítulo que estamos estudiando. Uno de los aspectos que buscaba reformar estas leyes que prohibían realizar sacrificios fuera del santuario era la costumbre que se tenía
antes de la construcción del tabernáculo, porque el padre de familia ejercía la función similar a la que realizaba el sacerdote y llevaban a cabo los sacrificios y los holocaustos, pero cuando se erigió el tabernáculo y fue establecido el servicio sacerdotal, ya para entonces los sacerdotes se hicieron cargo de los sacrificios. Esto fue un cambio totalmente radical para la vida y el culto de los israelitas. De manera que en los mandamientos prohibitivos para sacrificar animales que habían sido consagrados, también involucraba el tema de las fiestas, que al celebrarse en el tabernáculo y no en otro lugar, también representaba un cambio en la perspectiva cúltica de los israelitas. De manera que lo que buscó Dios fue cortar el mayor número de posibilidades para que el pueblo cayera en idolatría, al ser tentado o a realizar cultos paganos, al hacer sacrificios fuera del tabernáculo, como lugar específico para tal efecto. Era el propósito de estas leyes, que el tabernáculo solamente, en el tabernáculo se llevan a cabo los sacrificios, evitando precisamente que se llegaran a corromper por alguna influencia de extranjeros los israelitas. Estas leyes que buscaban centralizar los sacrificios en el santuario y las fiestas que lo acompañaban, pues implicaban una supervisión totalmente inmediata ahí de los sacerdotes. De este modo, el sacrificio de un animal pasaba a ser un acto aprobado, ¿sí? Correcto, por la supervisión que llevaban a cabo los sacerdotes. Entendiendo este mandamiento en ese sentido, pues resaltaba el hecho de que debe reconocerse a Dios como dueño y señor de todas las cosas. En este caso, la sangre y la grosura eran ofrecidas al Señor. En otro sentido, esta ley también buscaba enseñar al pueblo la forma de honrar a Dios con sus bienes, compartiendo con los sacerdotes la parte que les correspondía de acuerdo a la especificación de los mandamientos para los sacrificios. A partir de estas leyes, también las personas comenzarían a tener un sentido de respeto por la sangre, porque se habla del tema de la sangre, mucho más relevante, ya que desde el capítulo anterior la Torá nos expone la gran importancia de la expiación. Todo el capítulo 16 habla acerca de la sangre y el motivo por el cual el Señor la dio para expiación de las almas de los hombres. Y en este capítulo se nos indica las consecuencias terribles para quien coma sangre. Así que mientras que por un lado se considera que solo respecto a los animales consagrados estaba prohibido sacrificar en un lugar fuera del santuario, pues otros opinan que ningún animal debía ser sacrificado en un lugar que no fuera santuario. Y esta segunda opinión se basa en lo que al parecer es la intención del mandamiento que leemos en este versículo que sigue, en el versículo 5. Dice, fíjense bien. Dice versículo 5, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo. ¿Ok? Para que los traigan al Señor a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz al Señor. En aquel tiempo existían muchos cultos de fertilidad en los campos que practicaban los pueblos paganos. Y en la Torá, el Señor siempre expresó mandamientos con todo el propósito de impedir que el pueblo de Israel tuviera oportunidad de practicar esos ritos paganos, esas prácticas paganas, en los campos precisamente. Por ejemplo, en el libro de Éxodo vemos un mandamiento prohibitivo que expone incluso las características del ritual del que debía abstenerse de practicar el pueblo de Israel. Este mandamiento se da en el contexto de las 3 fiestas anuales. Estamos hablando de panes sin levadura, Pesaj y panes sin levadura. Estamos hablando de Pentecostés y estamos hablando de tabernáculos. Las 3 fiestas anuales en donde existía el mandamiento de que todo varón israelita debía presentarse ante el Señor. Y en ese contexto de esas fiestas importantes,
pues que tenía que ver con las cosechas, las ofrendas, los primeros frutos, aspectos que estaban íntimamente relacionados con el campo. Se da este mandamiento que vemos en Éxodo capítulo 23, verso 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y bueno, a través de la historia de Israel vemos que a pesar de este mandamiento que prohibía esta práctica, el pueblo de Israel, después de haber ingresado a la tierra prometida, practicaba las cosas que Dios le prohibió y la consecuencia, pues, ¿cuál fue? Que se prostituyeron espiritualmente y levantaron altares en lugares altos. Y la razón fue porque se olvidaron de la ley hasta que perdieron el libro de la ley, incluso. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que el libro de la ley fue hallado precisamente en el reinado de Josías. Podemos leer ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, desde el versículo 1, dice así: Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Eterno de que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón. E hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco, a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Bueno, así es que podemos ver que este contraste tan radical entre el tiempo en que se dieron los mandamientos que tuvieron como propósito cuidar de la vida y la santidad de Israel como una nación consagrada al Señor, y en donde los sacerdotes cumplían con el gran propósito de guardar las cosas santas enseñando al pueblo. Y por otro lado vemos que en el tiempo del rey Josías tuvo él que quitar todos aquellos sacerdotes que quemaban inciensos a Baal en los lugares altos de la propia ciudad de Jerusalén. Vemos como el contraste del pueblo ante la corrupción, ante la prostitución espiritual, fue terrible. Y precisamente el mandamiento que estamos viendo en Levítico capítulo 17 pretendía evitar todo eso. Que el tabernáculo y en su caso, en su momento, el templo de Jerusalén fuera el único, un lugar exclusivo en donde se llevaran a cabo todas estas prácticas. Pero bueno, ante el haberse olvidado de la ley del Señor, lo que sucedió con el pueblo es que se corrompió y tomaron las prácticas de los pueblos idólatras. Y dice el verso 6, regresamos a Levítico 17, verso 6. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar del Señor a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato al Señor.
y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Es impresionante. Una vez más, verso 7, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Este pasaje es el que supone que los israelitas, junto con los extranjeros, tenían la práctica de realizar sacrificios a las deidades que se describen como demonios en este pasaje, en el versículo 7. Así es que estos mandamientos tenían el propósito de quitar la costumbre de practicar la idolatría entre los israelitas. Por ello se les mandó que sacrificaran a todo animal delante del tabernáculo y que trajeran las ofrendas degolladas, en su caso, si hubiesen matado en campo abierto. Debían de traerlo al sacerdote en el tabernáculo como ofrenda de alabanza y de agradecimiento al Señor, para que en su caso el sacerdote pudiera rociar la sangre sobre el altar y quemar la grosura como olor grato al Señor, y así entonces poder cumplir el propósito espiritual y de santidad que ya hemos analizado en los capítulos anteriores de este libro de Levítico. La palabra hebrea para demonios que se utiliza en el versículo 7 que acabamos de leer es la palabra sa'ir, que se traduce como macho cabrío o fauno, lo que nos recuerda a la deidad denominada como el dios Pan, que significa el Dios de todo, y que se caracterizaba con la imagen de un ser mitad hombre y mitad macho cabrío. El apóstol Pablo, hablando de lo sacrificado a los ídolos, fue muy tajante en este tema, y leemos ahí en su primera carta a los Corintios, a partir del versículo 18, dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Pregunta. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esto es impresionante porque vemos que efectivamente el sacrificar a los demonios está muy ligado a las prácticas ajenas a los mandamientos del Señor. Y continuamos en el verso 8 de Levítico 17. Dice: les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo al Señor, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Bueno, en el capítulo 18 de Levítico, la escritura hace una referencia al mandamiento para no tener prácticas que tenían los egipcios y los cananeos. Dice Levítico 18:3: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Es un mandamiento restrictivo para no llevar a cabo las prácticas. Sin embargo, bueno, vemos a través de la historia que este mandamiento no fue obedecido por Israel. En el concilio de Jerusalén, en el que los apóstoles de Yeshua tomaron decisiones muy importantes, entre ellas el tema de la circuncisión, en qué sentido debía tomarse para poder ser parte de la congregación de Yeshua, los apóstoles llegaron a la decisión de que para poder congregarse debían empezar cumpliendo mínimo 4 de los mandamientos que implicaban una total separación entre un verdadero creyente y quien no lo es. Y entre estos mandamientos que debían cumplir eran estos 2 mandamientos prohibitivos que consisten precisamente en la idolatría, abstenerse de idolatría, y en abstenerse de comer sangre. Dice Hechos 15, verso 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios,
que no se les estorbe, que no se les ponga trabas, impedimentos de más, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. ¿Qué significa esto? Que la sentencia consiste en no entorpecer, no impedirle a los gentiles que se congreguen, que comiencen a formar parte del pueblo de la congregación de Yeshua, solamente con esta condición, que se abstengan de estas cuatro abominaciones, que tiene que ver con la idolatría, que tiene que ver con la fornicación, y abstenerse de ahogado y de sangre. Pero para empezar, porque dice, desde tiempos antiguos, Moisés les predica. Es decir, ellos a partir de este momento se iban a comenzar a congregar en cada día de reposo, en donde ¿qué se hacía? En el día de reposo se leía la ley. Lo único que tenían en aquel entonces era el Antiguo Testamento, los rollos del Antiguo Testamento. No existía todavía el Nuevo Testamento. De manera que lo que leían, lo que iban a aprender era la ley, y al comenzar a aprender la ley, iban a comenzar a aprender todos los mandamientos. De manera que por convicción de ellos mismos, iban a entender la necesidad de cumplirlos. Entre ellos, por supuesto, la circuncisión. Pero no obligados a ello, porque de otra manera no iban a entender la gran implicancia que tiene para la vida de todo creyente la circuncisión, que antes que ser una circuncisión física debe nacer desde el corazón. Así es de que vemos que los apóstoles se mantuvieron firmes en cuanto a los mandamientos de la Torá y siempre cuidaron de no transgredir los preceptos que implicaban la posibilidad de pertenecer al pueblo del Señor. Entonces el mandamiento que ordenaba degollar todos los animales a la puerta del santuario, en un momento dado cesó en cuanto a los animales que fueron sacrificados para el consumo de los hogares de los israelitas. Un consumo un sacrificio que no tenía fines rituales, ¿sí? En el pueblo. ¿Y esto en qué momento? Después de que Israel entró a la tierra de Canaán. Como lo leímos en el capítulo 12 de Deuteronomio, en donde incluso el Señor habla de una hipótesis en la cual dice: si el lugar, el santuario, te queda muy lejos, puedes hacerlo en el lugar donde estás, sin ningún problema. Pero continúa los mandamientos acerca del cuidado que se debía tener respecto a la sangre. Dice el verso 10 de Levítico 17: si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Aquí está la sentencia para el que come sangre. Un mandamiento que en esta ocasión confirma el mandamiento que ya desde la época de Noé, el Señor había especificado después de la destrucción de toda carne de sobre la tierra que ya se había corrompido. Dice Génesis 9, verso 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás. El Señor permitió a Noé y toda su descendencia comer carne, sacrificar animales para comer, pero le da este mandamiento específico: abstenerse de comer sangre. Así es que Noé recibió el mandamiento para no comer sangre, pero para comer carne, evitando en un momento dado comer la sangre del animal. Así es de que no hay excusa, hoy en día ya no hay excusa para nadie, ya que el Nuevo Testamento, como ya lo mencionamos, los apóstoles confirmaron este mandamiento, que Dios le entregó al hombre desde el principio. Ya no hay excusa. Y a este respecto hay personas que en base a su religión, hablando de otro aspecto también muy importante, el tema de la sangre, estas personas se abstienen de participar de transfusiones sanguíneas, a pesar incluso de la muerte de aquellas personas que requieren de una transfusión, todo por causa de la falsa idea
de que al hacerlo se transfiere el alma de la persona. Pero esto no es así. El alma no se transfiere por el fluido sanguíneo. Lo que sí se transfiere es la vida. Y obviamente pues se trata de que sea una sangre que no sea contaminada, una persona enferma. Verso 11, continuamos en Levítico 17, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. En reiterados pasajes de la Torá, como lo hemos comentado, se repite este mandamiento de no comer sangre. La importancia de este mandamiento radica en el hecho de que la sangre representa la vida. La sangre recorre todo el organismo a través de los vasos sanguíneos del humano, de todo animal, y transporta células y todos los elementos necesarios para realizar sus funciones vitales. La sangre cumple múltiples funciones necesarias para la vida, como la defensa ante infecciones, por ejemplo, los intercambios gaseosos y la distribución de nutrientes. Para cumplir con todas estas funciones, cuenta con diferentes tipos de células suspendidas en el plasma. Todas las células que componen la sangre se fabrican en la médula ósea. Esta se encuentra en el tejido esponjoso de los huesos planos, el cráneo, las vértebras, el esternón, las crestas ilíacas, y en los canales medulares de los huesos largos como el fémur, el húmero. Así es que la sangre es un tejido renovable del cuerpo humano. Impresionante. Esto quiere decir que la médula ósea se encuentra fabricando durante toda la vida células sanguíneas, porque éstas tienen un tiempo limitado de vida. Esta fábrica de sangre, ante determinadas situaciones o requerimientos de la salud de la persona, puede aumentar su producción en función de las necesidades. Por ejemplo, ante una hemorragia puede aumentar hasta 7 veces la producción de glóbulos rojos, y ante una infección aumenta la producción de glóbulos blancos. Los glóbulos rojos transportan oxígeno a los pulmones, hacia los tejidos, y captan el anhídrido carbónico producido por los tejidos, que es eliminado luego por las vías respiratorias. Los glóbulos blancos defienden al organismo contra infecciones bacteriales, los virus, y las plaquetas impiden las hemorragias, por ejemplo, favoreciendo la coagulación de la sangre. Es algo importantísimo ante una herida, por ejemplo. El plasma, además de servir como transporte para nutrientes y las células sanguíneas, contiene diversas proteínas que resultan pues, de vital importancia en una terapia de transfusión, por ejemplo. Esta es la razón médica por la que en la Torá Dios insiste en el mandamiento de no comer sangre, porque en la sangre está la esencia de la vida física. Los hombres y mujeres de ciencia continuamente se encuentran aprendiendo acerca de las características de la sangre y se maravillan con cada hallazgo. Así es de que desde el punto de vista de nuestra fe, la sangre tiene un lugar súper relevante en el plan de salvación, porque todas las expresiones que leemos en la Escritura y las hablamos, las expresamos nosotros mismos, acerca de la sangre de Yeshua, hacen referencia a este elemento tan importante que representa la vida. Expresiones como, por ejemplo, fuimos redimidos por su sangre. Decimos de repente hablamos de la sangre del pacto, tal cual lo podemos leer en la Escritura. Precio de sangre, hablando del sacrificio del Señor. Cuando dijo al Señor, el que bebe mi sangre tiene vida eterna, etcétera, infinidad de expresiones que nos conectan con la salvación, a grado tal de que resultaría imposible que podamos concebir nosotros pues un Salvador como lo es Yeshua, si en su caso eliminamos de nuestra
nuestro aprendizaje de nuestra fe el concepto de la sangre de expiación. Por eso es tan importante el tema de la sangre y el respeto que debemos tener por la vida humana. Continuamos en el verso 13 de Levítico 17. Dice, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. ¿Ya te diste cuenta? El trato de respeto y regresar la sangre a la tierra. Dice verso 14, porque la vida de toda carne en su sangre, leo nuevamente, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. La escritura no especifica la razón por la que el Señor ordenó que la sangre de cualquier animal que fuese cazado debía ser colocada en la tierra y cubierta con tierra. Y por ello, algunos han interpretado algunas razones posibles y las relacionan con el impedimento para que la sangre fuese utilizada para cultos paganos, por ejemplo. Otra causa que yo considero que pudiera estar relacionada es lo que el Señor le dijo a Adán. Recordemos las palabras del Señor acerca de la tierra y de la vida. Dice Génesis capítulo 3, a partir del verso 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Ok? ¿A qué momento es este? El momento de la muerte física. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que si consideramos que todo ser viviente el Señor lo creó de la tierra, la sangre, que es lo que representa la vida, y la vida está en la sangre de todo ser vivo, también debe regresar a la tierra. Continuamos el verso 15. Dice, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino y despedazado por fiera, lavará sus vestidos y asimisma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su inmundicia. Bueno, aunque el mandamiento aquí no lo vemos totalmente prohibitivo de comer carne de animal mortecino despedazado por fiera, se especifica que la persona que lo comía quedaba inmunda y debía lavarse. Sin embargo, vemos en el libro de Deuteronomio que el Señor permitía que esos animales se dieran o se vendieran a los extranjeros, con tal de que no se desperdiciara la comida, porque estamos hablando de la hipótesis de animales aptos para ser comidos. Es decir, no estamos hablando de cualquier tipo de animal inmundo, no, sino estamos hablando de cabras, becerros, no sé. Dice Deuteronomio capítulo 14, verso 21. Ninguna cosa mortecina comeréis, dice, al extranjero que está en tus poblaciones la darás. Está haciendo una diferencia, pero ahorita vamos a explicar por qué. Dice, y él podrá comerla o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Este tipo de extranjero al que se refiere este pasaje tiene que ver con un extranjero que vivía, que en un momento podría vivir poder vivir en la comunidad, en la congregación
de los israelitas, pero no necesariamente vivir bajo los mandamientos del Señor. Como en el capítulo 12 de Éxodo, acerca de las restricciones respecto de quienes podían participar de la Pascua y quienes no, leemos a partir del versículo 42 en adelante que la escritura refiere a dos tipos de extranjero. Aunque la palabra extranjero es la misma, ya en la en el original, en el hebreo, entendemos que se habla de dos tipos de extranjeros. Unos que en un momento dado eran prosélitos, convertidos a la fe de los israelitas, y estos sí tenían que cumplir estos mandamientos, tal cual, como si fueran naturales. Pero había otros extranjeros, y en su caso, hablando de la Pascua, ellos, los que se habían convertido a la fe de los israelitas, sí podían participar de la Pascua. Pero antes, dice el mandamiento, tienen que ser circuncidados. ¿Okay? Y en su caso, había otro tipo de extranjeros que estaban por un motivo de negocios, etcétera, muchas razones, pero no necesariamente vivían bajo el gobierno del Señor. Por eso es esta diferencia aquí también. A ese tipo de extranjeros se les podía vender o dar ese alimento. Pero el israelita, dice el mandamiento, que no debía comerlo para no quedar en una condición de inmundicia. Así es de que vemos, el texto concluye con un mandamiento acerca de la prohibición para comer el cabrito, también por otro lado, en la leche de su madre, lo cual ya hemos analizado en otros comentarios. Y tiene que ver con dos aspectos. Uno tiene que es en relación a la misericordia, acerca de no consumir un cabrito no nato, un animal no nacido. No sé si ustedes en sus países de origen les haya tocado enterarse, ir a la carnicería, a algún lugar donde venden carne, y de repente les ofrezcan animales no natos. ¿Qué significa? Que fueron animalitos a punto de nacer, pero antes de nacer sacrificaron a la madre. Y incluso los venden, ¿no? O sea, esto es algo muy cruel. Es algo muy cruel. Y parte de esto tiene que ver, es una referencia a ese mandamiento, porque dice: no comerás el cabrito en la leche de su madre. Está hablando de un no nato, un animalito no nato. Y bueno, el problema es que a la madre la mataron, la sacrificaron, estando cargada de un bebé. El mandamiento prohíbe consumir entonces un animal no nato. Y la razón tiene que ver con evitar la crueldad con los animales. También en su momento lo hemos analizado, lo hemos estudiado. Asimismo, en otro contexto, como ya también lo hemos visto, el mandamiento también tiene que ver con evitar rituales con paganos que se llevaban, paganos de fertilidad que se llevaban en los campos para la siembra. Así es de que pues bueno, en relación a estos aspectos acerca del lugar específico en donde se llevaban a cabo los sacrificios, tenía todo este propósito. Y en relación a la carne, por supuesto, es un mandamiento que continúa vigente, a la sangre, ¿sí? Que no debe consumirse, pues es un mandamiento que continúa vigente hasta nuestros días, y la razón es porque hasta nuestros días hay vida entre nosotros, una vida que debe ser respetada por todos en todo su sentido. Que el Señor tenga misericordia de su pueblo Israel y que nos permita tener un mejor entendimiento cada día de toda su voluntad. Amén.